Esto es La Voz del Día en Altavoz, la verdad a todo volumen, a todos los que nos sintonizan a esta hora. Una muy buena tarde, espero que la hayan pasado bien hasta el día de hoy y que la sigan pasando bien en lo que queda de este martes. Que el país se ha levantado con una buena noticia, con el anuncio oficial que hace el presidente de la República del fin de los cortes. Ya voy con ese comunicado. Antes quiero recordarle a todos ustedes las redes sociales a su disposición, entera disposición, para que nos siga, se informe, interactúe permanentemente en cada uno de los portales a su disposición. Decía altavoz.es en TikTok, altavoz.es en Facebook y en X, Instagram y YouTube, @altavozeq. Ahí está, lo tienen entonces anotado y síganos, por supuesto, denle clic, denle like y denle participación suya, por supuesto, con cada uno de sus comentarios y también inquietudes y preguntas, sugerencias y críticas que las recibimos de muy buena manera aquí en Altavoz, porque es su voz también la que cuenta. Entonces, les decía que hoy los ecuatorianos se levantan con una buena noticia. ¿Cómo no va a ser una buena noticia que nos digan que los apagones se terminaron? ¿Cómo no va a ser una buena noticia que nos levantemos y desde las autoridades de gobierno se anuncie que hasta el 19 de diciembre, hasta el próximo jueves, van a durar los cortes? ¿Cómo no va a ser una buena noticia eso? Yo la califico de buena, no sé si ustedes, porque aquí nadie se ha acostumbrado a los cortes, espero, ¿no? Aquí no se puede normalizar que podamos vivir con cortes de energía. Aquí no se puede normalizar que así podemos vivir en Ecuador. No. Se tienen que hacer acciones desde todas las esferas de gobierno, empezando por el presidente de la República, con la responsabilidad que esto conlleva para solucionar el problema energético. Y hoy tenemos ese anuncio. ¿Qué le parece? Hasta el 19 de diciembre los cortes. A partir del 20, en ningún momento del día se irá a la luz. Es lo que ofrece a través de esta descripción el gobierno. Lo leo en algunas de sus partes medulares. Recuperación de la capacidad instalada que por 10 años estuvo irresponsable, descuidada, con el mantenimiento y recuperación de centrales térmicas e hidroeléctricas. La incorporación de nueva generación de energía para el país. Están operativos 100 megavatios de generación firme, flotante, y en diciembre y enero se añadirán 501 megavatios más. Lo que a mí me lleva a concluir que al menos en enero también estaremos cubiertos, inclusive con las condiciones meteorológicas que se ha presentado hasta el momento, por cierto, favorables. La compra de energía a Colombia, las negociaciones que se retomaron, beneficio de ambas naciones y la mejora de las condiciones meteorológicas, decía, algunos de los motivos principales y centrales por los cuales hace este anuncio el gobierno que a partir del 20 se suspenden los cortes de energía. Si no lo sabía, aquí nos enteramos todos juntos también en detalle en Altavoz. Organícese entonces, porque esto sí que beneficia al sector comercial, sí que beneficia al sector productivo, sí que beneficia a cada una de las actividades cotidianas que se venían desempeñando meses atrás, ordenadamente, sin cortes, y que sufrieron y aún siguen sufriendo las interrupciones periódicas de energía a lo largo del día. Que algunos ecuatorianos se han organizado de una u otra manera, que han sabido sortear la crisis, sí, pero no la podemos normalizar. Por lo tanto, nos despedimos de los apagones el 20 de diciembre. Al menos así lo anuncia la Presidencia de la República. Así empezamos entonces este nuevo programa con los entrevistados que voy rápido con agenda. Empezaremos con el ministro de Salud, Antonio Naranjo, y luego el Día de los Derechos Humanos, con quien dialogaremos será con Vili Navarrete, el director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Empezamos así, póngase cómoda, póngase cómodo, yo haré lo propio.
Recibimos al ministro de Salud, Antonio Naranjo. Ministro, ¿cómo le va? Una buena tarde para usted. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por esta oportunidad. ¿Qué tal su día? ¿Cómo marcha? Bueno, como siempre, trabajando con mucho entusiasmo. Respecto, ministro, a la inscripción que se ha visto debido modificarse por los temas de la situación energética en el país, la inscripción a los enfermeros y demás especialistas a la ruralidad, al sistema de la ruralidad para cumplir con sus requisitos de profesionalización. ¿Cómo marcha estos cambios que se han dispuesto al momento? Así es, nosotros estamos justamente a partir del día 5 de diciembre en el proceso. Lo escuchamos, ministro, lo escuchamos. Bueno, le decía, sí, desgraciadamente estamos con un poquito de problema de la comunicación, pero le decía que efectivamente nosotros a partir del día 5 de diciembre hemos iniciado ya el proceso de reclutamiento de los profesionales que van a hacer el año de rural. Esto se lo hace a través de un proceso ya organizado previamente, a través de categorizaciones que establecen fundamentalmente las prioridades con las cuales el médico, el profesional tiene que acceder y registrarse. Una vez que estas plazas son registradas, se procede pues ya a la distribución de acuerdo a las diferentes prioridades que tenga, ¿no? Y pues se ha desarrollado de manera normal, felizmente, como ustedes saben también, el tema de energía se ha ido regularizando en el país y eso ha facilitado el proceso. ¿Y ya se ha visto modificado? Este proceso Sí. No, en realidad esto se va a terminar el 11, digamos el día de mañana, se está terminando el proceso y creo que tendremos pues ya los resultados de esta aplicación inmediatamente. ¿Qué se estima cuántos profesionales accedan a este proceso, ministro? Bueno, este número de cohorte es bastante numeroso, ¿no? Estamos esperando alrededor de 6.000 profesionales. Que serán distribuidos a las diferentes dependencias y provincias también en la ruralidad. Así es correcto. Nosotros tenemos, como ustedes saben,
en todo el país alrededor de 1960 unidades, centros de salud, y pues en algunos dirá uno solo, en otros dirán varios, dependiendo ya pues de la complejidad de cada uno de estos centros de salud, y en algunas circunstancias pues estarán también cumpliendo funciones en sitios más cercanos a al área urbana. ¿Cuán importante es el aporte de estos profesionales, doctor, en las áreas rurales, sobre todo en donde las carencias en el sistema de salud, equipamiento, medicinas, acceso también y condiciones en las que habitan los ecuatorianos en estas zonas también muestran una vulnerabilidad mayor a otras zonas del país? Yo diría que el aporte de los médicos rurales es invalorable. No veo este sistema de salud sin ese concurso sacrificado y permanente que realizan los médicos rurales a nivel de toda la República. Hay algunos sitios que son complejos por su geografía, complejos por su manera de dar atención, y realmente es loable esta actividad, ¿no? También para el médico rural es una experiencia muy valiosa. Siempre que he tenido oportunidad de conversar con mis estudiantes, les he recomendado la importancia de la medicina rural como un año de experiencia, y un baño de verdad en relación a lo que es realmente la situación social y de salud en el país. No es lo mismo estar en un sitio privilegiado en la ciudad de Quito, Guayaquil, en las aulas universitarias de las ciudades grandes, a ir a un sitio rural y trabajar realmente en lo que es la salud del pueblo. Dada la importancia que usted describe, doctor, ¿cabe una mirada aún mayor de la que se le ha dado a estos centros y subcentros de salud que están precisamente ubicados en la ruralidad y que dan esa atención directa a las comunidades y que están necesitando los servicios de primera instancia o atención básica primaria en los dispensarios? Es correcto, fíjese usted que trabajar ya en un área geográfica complicada ya es un factor, pero si además a ello le sumamos el no disponer de los elementos diagnósticos que se tienen en un hospital, el no disponer de los recursos terapéuticos que se tienen en un centro complejo, le vuelve más desafiante aún a la situación de atención en estos centros de salud periféricos. Entonces es muy importante que nosotros no perdamos de vista, apoyemos al profesional, lo mantengamos en una educación médica continua, lo capacitemos, le demos también los recursos, y hoy por hoy también es un factor importante el tema de la seguridad. ¿Cómo apoya el Ministerio de Salud el equipamiento, infraestructura, mantenimiento y dotación de medicinas a los centros y subcentros de salud para luego ir a los hospitales públicos en general, ministro? Fíjese, yo le diría que nosotros disponemos de una buena infraestructura y equipamiento en los centros de salud. Los programas de atención primaria han sido priorizados en las gestiones del Ministerio de Salud, por tanto, podemos decir que tienen un buen equipamiento para el grado de complejidad que tienen que resolver. También en cuanto a medicamentos, se ha mejorado la dotación de ellos, estamos con un porcentaje sobre el 80% a nivel nacional, y seguimos trabajando para ir fortaleciendo este sistema de atención en salud. Pero claro, es importante, y uno de los objetivos que tenemos nosotros es de generar la posibilidad de mantener una red de comunicación de todos nuestros centros a través de medios digitales para poder continuar monitorizando y apoyando la acción de los médicos rurales, y por supuesto también en casos de referencia de casos más complejos hacerlo de una manera fluida, de tal forma que el paciente que recibió esta atención primaria pueda acudir también a los centros de mayor complejidad. En cuanto a la infraestructura y dotación de medicamentos, que ahora se refiere que está en un 80%, este porcentaje que anota, ministro, es a nivel nacional respecto a las medicinas que cada centro de salud, que cada hospital dispone para dotar y entregar más bien a los pacientes que acudan a recibir estos servicios.
Sí, bueno, no le escuché completamente, pero le voy a explicar un poco cómo es la situación de la dotación. En general, nosotros hemos ido incrementando, partimos con un 70% de dotación, en este momento tenemos un promedio sobre el 81%, hemos llegado hasta el 84%. Ha habido ciertas modificaciones, siempre al inicio de los meses se produce un poco este reajuste. Pero claro, existe un sistema en red en tiempo real que nos permite a nosotros identificar cuáles son las áreas de mayor o menor dotación de medicamentos e insumos. Por supuesto, también esto depende de la gestión de los diferentes zonales y distritos de cómo está dividido el sistema de salud, que tienen que hacer pues la dotación oportuna. A veces son los proveedores los que se quedan un poquito atrasados, también la solicitud de medicamentos puede demorar, es decir, tenemos que actuar de una manera eficiente para evitar desabastecimientos. Respecto a la implementación de equipos de alta tecnología que han ido incorporándose a distintas casas de salud, ministro, algunas inclusive en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sus hospitales y otros hospitales públicos, ¿cuál ha sido la evaluación que puede realizar hasta el momento sobre estos recursos entregados, estos recursos tecnológicos entregados para el buen uso del ciudadano? Ha sido realmente satisfactorio ver cómo se han ido integrando nuevos equipos al sistema de salud y sobre todo también arreglando aquellos que tenían problemas, tomógrafos que estaban con dificultades, equipos de anestesia, monitores, etcétera. Se ha hecho una recuperación bastante importante a nivel nacional. También se ha dotado este momento de nuevos tomógrafos, 8 en total en la República, 2 nuevos resonadores que están en proceso de instalación y que están funcionando en las próximas semanas a, a nivel de todo el país. Esto ha sido muy bueno porque ha permitido que los pacientes tengan una atención oportuna, que sigan teniendo una atención oportuna en los hospitales y que también pues disminuyamos de alguna manera la derivación que se venía haciendo hacia los centros privados para los diagnósticos de imagen. ¿Está cerrado ya el presupuesto de 2025 en el ministerio, en donde se pueda describir al momento este monto que se invertirá para hospitales públicos, infraestructura, construcción de nuevos hospitales o demás? Sí, nosotros tenemos ya, bueno, hemos cerrado prácticamente la operación del 2024 y estamos trabajando con un presupuesto ampliado, es decir, más o menos se va a replicar lo que fue el 24 en el 25. Por esa razón nosotros tenemos ya un par de semanas de cerrar la planificación, que ya le hemos venido haciendo desde semanas atrás, y poder determinar con exactitud los proyectos de inversión, porque el gasto corriente más o menos está delineado, cuáles son las prioridades que tiene el ministerio y pues el consumo mensual que se tiene, digamos, tanto de talento humano como de recursos físicos, materiales, y medicamentos. Pero en cuanto a proyectos de inversión, justamente estamos haciendo un enfoque tratando de volver un poco más eficiente a las finanzas del Ministerio de Salud, porque las finanzas del Ministerio de Salud tienen algunas brechas, como por ejemplo el tema de diálisis, los temas oncológicos, la referencia a terceros y también el tema de medicamentos, de la adquisición de medicamentos. En estas 4 áreas que le he mencionado, nosotros estamos trabajando buscando volver más eficiente al sistema del ministerio. Eso significa inversión. Por ejemplo, en el caso de diálisis, significa que de aquel 10%, que es todo lo que recibe el Ministerio de Salud en este momento en pacientes, que se dializan, podamos nosotros incrementar esto en nuestras propias instalaciones. Esto es una inversión inicial, eso lo estamos planificando, pero al final de cuentas va a significar un ahorro para el presupuesto del ministerio. Y así, en las diferentes áreas, estamos tratando de identificar los temas oncológicos, el tema del cuadro básico de medicamentos. Hay un desafío grande que es volver al Ministerio de Salud cada vez más eficiente. Respecto a ponerse al día con los proveedores, ministro, ¿cómo va a incluir eso en el 2025? Sí, tiene que estar incluido. Nosotros hemos tratado de controlar el que no se incremente
la deuda que tiene el ministerio y que más bien se la trate de disminuir. Esto ha sido una situación compleja porque el año fiscal ha sido complejo. No podemos negar el hecho de que el gobierno nacional ha tenido que enfrentar varios desafíos y varias prioridades. eh, y por supuesto, salud es una de las prioridades, pero es una de ellas, no la única. Entonces hemos tenido que trabajar con un presupuesto limitado y eso ha impedido de que nosotros podamos de una manera más generosa ir pues cumpliendo, honrando las obligaciones que fueron adquiridas en los gobiernos anteriores. Además, a nosotros nos ha tocado heredar una deuda grande. Pero hay que hacerlo y dentro del presupuesto del 2025 va a ser más fácil ya planificar una medida más eficiente para evitar pues problemas de reclamo que por otro lado son justificados de parte de los proveedores externos. Programas de vacunación, ministro, y abastecimiento de las vacunas, además del cuidado por las condiciones de intermitencia que se ha tenido en materia de energía. ¿Cómo se ha precautelado que esto se sostenga y que continúe para el próximo año? El sistema de vacunación felizmente no ha sufrido ninguna alteración gracias a que tenemos garantizada la cadena de frío, tenemos unos contenedores que nos dan 48 horas de autogeneración, entonces prácticamente pues los apagones no influyeron en esta cadena de frío. Hemos continuado el programa de vacunación y en este momento estamos impulsando a la ciudadanía a que reciba la vacuna de influenza que empezó a partir de noviembre y que continuará hasta el mes de febrero, justamente en esta época en donde los problemas respiratorios van a ir aumentando. Queremos nosotros hacer de manera preventiva la vacunación de influenza. Son 5.100.000 vacunas que tenemos a nivel nacional y que claro, todavía estamos con un porcentaje un poco bajo y seguimos instando a la población a que acuda en busca de vacunación. Claro, efectivamente se está haciendo por programas de prioridad, empezando por los niños, luego adultos mayores, pero hasta febrero nosotros esperamos cumplir con el 100% de nuestro propósito de vacunación. ¿Y cómo hacer amplificar aún más los esfuerzos que tanto los profesionales de la salud como el Ministerio de Salud han venido reiterando por años, por décadas, respecto a las estrategias en prevención, que quizás el ciudadano aún no lo tiene interiorizado los beneficios y bondades que la tarea preventiva reviste para evitar enfermedades a largo plazo? Y obviamente al encontrarse con una población vulnerable o expuesta a permanentes contagios, también representa un ingente gasto de parte de las instituciones del Estado para atender por medicinas y demás a todos estos pacientes. ¿Cómo lograr revertir, cómo acentuar esta cultura de la prevención en nuestro país, ministro? Yo creo que esa es una tarea titánica que hay que seguirla fortaleciendo. Todo el mundo se llena la boca y cuando habla con el ministro o habla con cualquier académico va a decir la base de la salud está en la prevención. Pero realmente esto se queda en un discurso y realmente hay que hacerlo efectivo. Partiendo desde las universidades, cuando uno revisa las mallas curriculares de las facultades de medicina, encontramos de que el perfil del médico incluye el que debe ser un médico hecho para la prevención, para la atención primaria y por supuesto esta incluye la prevención. Sin embargo, cuando ya analizamos los currículums y las clases que se reciben, pues se da mucho énfasis en la medicina curativa y muy poco en la preventiva. Entonces, de ahí el médico ya tiene un sesgo en su formación. Luego vienen los programas. Nosotros cuando tenemos este tipo de comunicación con la comunidad, la preocupación inmediata es cómo están los hospitales, cómo están los quirófanos, cómo están los cuidados intensivos, pero nadie pregunta cómo está el programa de desnutrición o cómo está el programa de control de enfermedades infecciosas o lo que es hoy día un gran problema, cómo está el control de las enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión arterial. Entonces, claro, eso es un trabajo de toda la comunidad. El Ministerio de Salud tiene que liderar estas iniciativas, pero es un trabajo de educación permanente y con una consigna que es muy clara de tenerla presente. Los programas preventivos, los programas educativos, los programas
que forman la base de la atención en salud, no dan réditos, no dan imágenes de sacar en la prensa. Es un trabajo para cosechar en años después. Nosotros posiblemente lo que estamos haciendo hoy lo observaremos en las generaciones futuras. Entonces, tiene que ser el interés de los gobiernos, del Estado Nacional, de trabajar en salud pensando no a corto plazo, no de manera inmediatista, sino pensando que realmente, si nosotros, por ejemplo, trabajamos en nutrición, vamos a tener una población que cuando cumpla 40 años no tenga el 48% de la población síndrome metabólico, o no tengan obesidad, o no tengan hipertensión y todas sus consecuencias. Entonces, hay que pensar realmente no de manera inmediata, sino en las próximas generaciones. ¿Cómo observa la cancelación parcial al momento, aunque se ha ofrecido en su totalidad, que el Ministerio de Finanzas le ha asignado a Solca Cuenca y a las demás entidades en donde mantenía una deuda considerable que impedía que los trabajos coordinados entre el Seguro Social y las entidades de lucha contra el cáncer como Solca puedan funcionar como hubiesen querido de la mejor forma? Pero ahora con este pago se han anunciado ya la regularización de las atenciones. ¿Cómo observa usted, ministro, esta decisión? Por supuesto, contento porque esto va a beneficiar a un grupo importante de la población. Eh, Creo que la relación que nosotros mantengamos con Solca debe ser siempre fluida, siempre priorizando la atención de los pacientes. También el Ministerio de Salud ha logrado ya recuperar la relación de referencia con Solca Cuenca, y pues los otras filiales de Solca se trabaja normalmente. Sí es una prioridad enorme, sí es una gran satisfacción para quienes estamos en la Rectoría de Salud el saber que los problemas se van solucionando y se van solucionando de la mano del compromiso que el gobierno tiene justamente de proveer de la salud que el pueblo se merece. Ministro, le agradecemos por su tiempo esta tarde en Altavoz. Gracias por su compañía y sus aportes. Un gusto y buenas tardes. Que le vaya muy bien, ministro. Así estamos despidiendo también la intervención del ministro de Salud, Antonio Naranjo, sobre este trabajo que ha desempeñado el ministerio durante el último año e inmediatamente los desafíos para el 2025, inmediatos, algunos a corto plazo, como lo ha anunciado en materia de inversión hospitalaria y equipamiento, dotación de medicinas y demás, y otros a largo plazo, como lo ha descrito la autoridad. Nos vamos a la pausa y luego tenemos más aquí en Altavoz. Claro que sí, ya venimos. Está Daniela con nosotros.
para mañana les ofrecemos una toma en la que se ve a Yanela ingresando, porque parece que de repente nos acompaña, ¿sí o no, Yanela? Así es. Y bueno, coméntame, ¿cómo así de blanco? ¿Nos pusimos de acuerdo? Yo creo que si nos hubiéramos puesto de acuerdo, no hubiéramos venido tan así. Exactamente, incluso hasta los zapatos. Sí, zapatos blancos, sí, muy bien. ¿Va bien? Jean, ¿verde o gris? Gris. Bueno, por ahí va. Ahí vamos. Blusa. Blanca. Y este es como, digamos, crema, ¿ya? Ya, ok. Cremita, no, pero sí, blanco. sí estamos casi que de estamos, uniformes. mira, se ve bien, ¿ah? Sí, Sí. me gusta. La imagen está bien. Mañana, ¿qué color? Rojo. Rojo. No sé. Bueno, ya voy a ver qué tengo de rojo. Bueno, seguimos con más en Altavoz, recibiendo a nuestros invitados hoy, el Día de los Derechos Humanos, y quién mejor que quien por años ha liderado esta lucha, esta coordinación, esta atención, este velar por el real cumplimiento de los derechos humanos a través de diferentes instancias en la ciudad de Guayaquil y en Ecuador. Él es Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, CIDH. Billy, ¿cómo estás? Una buena tarde para ti. Buenas tardes. Sí, muy alegre de volvernos a encontrar, Andrés. Acá, buena tarde para todos y todas. Igualmente, Billy, hemos tenido la oportunidad de conversar en algunas ocasiones, han sido pocas, pero siempre nutritivas y productivas, porque estoy seguro a través de tus declaraciones, tus palabras, hay una orientación respecto a la gestión que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos efectúa, lo que ha ocurrido en Ecuador también, y cómo esa lucha se conmemora a partir del día de hoy. Billy, ¿qué significa esta? Esta es una conmemoración, es una celebración, es un recordatorio, cómo el organismo se instala a recordar este Día de los Derechos Humanos. Bueno, el 10 de diciembre marca la fecha en la que las Naciones Unidas hace 76 años proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy se cumplen 76 años de haber producido la humanidad entera esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es tremendamente orientadora para el futuro de las sociedades del mundo. En realidad es tal vez el primer instrumento que, digamos, tiene una cobertura planetaria. Luego seguramente se pueden encontrar otros instrumentos en los cuales la humanidad entera, progresivamente, ¿no? Esto no ha sido un efecto al unísono, sino que ha sido un efecto expansivo, en la que no hay ahora Estado que no reconozca la importancia, siendo declarativa, este instrumento. No hay Estado en el mundo que no reconozca la importancia y que al menos discursivamente se comprometa a garantizar lo que ahí dicen esos 30 artículos. Y hoy, como decimos, son 76 años de constar, de tener materialmente esta declaración, y que nos permite hacer balances, ¿no? Que nos permite encontrar blanco y negro, claros oscuros, grises, de esa realidad que eventualmente podríamos calificarla como adversa en términos generales, pero ya revisando la declaración sí podemos encontrar algunos avances, pocos, sin duda, en el Ecuador pocos, pero sí, existen avances. Respecto a esta también quizás lucha de poder o de entendimiento del respeto a los derechos humanos, Ecuador lo has descrito como observar algunos avances, pero nuestra sociedad, el Ecuador, ha evolucionado respecto a velar por el respeto de ellos, y al margen de cada uno de los gobernantes que durante décadas han pasado por el país, pero que no han estado exentos, por supuesto, de su vinculación o desvinculación con estas propuestas y estas declaraciones. La pregunta, Billy, ¿hemos evolucionado respecto a velar por el respeto de los derechos en Ecuador, pero como sociedad, al margen de lo que las autoridades puedan haber aportado? Sin duda, no cabe ahí
mayor esfuerzo para encontrar que el término de derechos humanos por todos los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador se la reconoce. Existe, digamos, una noción de que estos son principios que están, digamos, incluidos en nuestras normas y que esas normas han evolucionado reconociendo comunidades que eventualmente estaban excluidas, invisibilizadas, vulneradas en sus derechos, en sus, digamos, aspectos de dignidad, y que ahora, al menos normativamente, sí las encontramos. Y que bueno, ha sido un esfuerzo que ha sido cosecha de estas propias comunidades. Los derechos humanos, y eso, digamos, es una consigna casi, no caen del cielo, eso se los lucha, se los digamos, reconoce a partir de mucho tiempo, mucho esfuerzo. Aquí recuerdo algo que en esta materia se calza perfectamente y que no creo que sea patrimonio del Ecuador, pero la persona que lo decía, un defensor de derechos humanos, se refería propiamente al Ecuador y decía algo así como que aquí cuesta hacer esfuerzos monumentales para lograr cuestiones literalmente de sentido común y obvias. Y luego de eso yo sí me he quedado con esa, digamos, percepción del esfuerzo que tenemos que hacer para lograr cosas relativamente sencillas, pero que nos cuestan mucho. Entre las cosas, aquí me extiendo un poquito en la respuesta, hace poco la Corte Constitucional señaló al caso Furukawa. Esta es una hacienda, una plantación de abacá entre Quevedo y Santo Domingo, aquí en el Ecuador, donde deben ser ya 10 años, estos trabajadores fueron sometidos a explotación de la más, digamos, bárbara y cruel que uno puede imaginar, como que si estuviéramos hablando de siglos atrás en esto. Menos de 100 trabajadores, mujeres, hombres, menores de edad, estuvieron sometidos a esa terrible realidad de la explotación. Esclavitud. Se lo ha calificado como forma de esclavitud en el Ecuador ahora. Y la Corte Constitucional hace pocas semanas acaba de reconocer eso. Después de 10 años de lucha en esto, donde la Defensoría del Pueblo lo ha dicho, donde los organismos internacionales de Naciones Unidas lo han dicho, donde todo el mundo lo ha dicho. Sin embargo, la Corte Constitucional recientemente lo ha reconocido también. Y bueno, como digo, estas cosas son avances, demoradas, eventualmente podría decir que lo que dura tanto ya deja de tener sentido, pero no. Tenemos ese reconocimiento de que el caso Furukawa es un caso de explotación, de esclavitud moderna en el Ecuador, y ahora hay que esperar todo igual un largo periodo para que esa reparación que estas familias de los trabajadores a la cual tienen derecho ya ahorita por ley, ya no cabe ningún tipo de demora, finalmente tengan acceso en esto. Lo he colocado ahorita porque creo que grafica bien el enorme esfuerzo que toca en el Ecuador reconocer lo obvio, digamos, ¿no? En este avance. Y sí, reitero, hemos avanzado, sin duda hemos avanzado. Esto, Billy, como bien lo detallas, vendrán recursos que interponga la parte afectada. De hecho, ya han anunciado públicamente que han dicho que es imposible darle cumplimiento a este fallo de la Corte Constitucional, a esta indemnización millonaria que ha ordenado. Pero más allá de los recursos que bien se merecen todas las familias y personas explotadas durante varios años en esta fábrica, ¿qué pasa con el precedente? Y ahí quiero que te detengas unos segundos, que se sienta a partir de este fallo
en la medida de la trascendencia que nacional e internacionalmente tenga, pero para las condiciones que los colaboradores, que los trabajadores, que los ecuatorianos vayan a tener a partir de ahora. Sabemos de la reparación pendiente, pero ¿qué pasa de ahora en adelante con este fallo de la Corte Constitucional y este precedente? Sí, sin duda, claro, como decía, hay todavía un largo tramo que los trabajadores tienen que transitar para que finalmente se materialice. Creo que no nos queda duda, ahí hay digamos, un proceso que se tiene que vivir también. La fábrica tiene su derecho, por decirlo, a reclamar por el fallo, y eso los jueces tendrán que responder como cabe. Pero sin duda de este lado no tenemos duda de que finalmente eso va a beneficiar a los trabajadores, porque como he dicho, es lo obvio. Tal vez el monto podría ser, digamos, cuestión a analizarse, pero el sentido de que ese caso tiene, digamos, parámetros de esclavitud moderna en el Ecuador, lo es. Y eso asienta, ya señala un precedente jurídico, en la cual las plantaciones en plural en el Ecuador no son territorios ajenos al Estado de Derecho, no son, digamos, mini reinos controlados por el dueño de la plantación o la empresa que ahí actúa. En el Ecuador, al menos en el litoral, ha sido bastante común eso. Y bueno, si nos detenemos un poquito más y profundizamos la mirada, en el Ecuador, digamos, las fases de esclavitud, las fases feudales, eventualmente se siguieron manteniendo incluso entrada al siglo XX. Y ahí, por ejemplo, la novela bastante realista de Icaza con relación a Huasipungo ya nos muestra en la sierra. Y en la costa eso lo hemos visto también. En la costa eso ha sido una realidad bastante vivida. Acá nosotros hemos sido testigos de que el Estado y sus funcionarios, y aquí recuerdo una inspección en la cual pudimos acompañar, estoy hablando tal vez hace unos 7 u 8 años, para identificar si es que en las plantaciones aquí en la provincia entre Guayas y Los Ríos había menores de edad trabajando, porque había una denuncia de, digamos, trabajo forzoso que estaban siendo sometidos menores de edad en varias plantaciones aquí en el litoral. Y esta inspección no logró cruzar la entrada, le negaron. Y las instituciones, había ahí varias que nos estábamos acompañando, nosotros como sociedad civil observadores. Pero sin embargo esto ocurrió, lo vivimos. No pudimos ingresar, no pudieron ingresar estas instituciones a verificar eso, en esto. Y esto, digamos, lo recuerdo ahora a propósito de esta noción de que ese tipo de territorios en el litoral están, digamos, por fuera del Estado de Derecho, y ahí, digamos, el dueño de esos territorios y eventualmente la noción de que también son dueños de sus habitantes, porque hay gente y comunidades, recintos al interior de estas plantaciones, también entran dentro de estas atribuciones particulares, ¿no? Y eso sí es un gran desafío para la justicia en el Ecuador, a propósito de lo que nos deja este fallo de Furukawa. En realidad, digamos, cuesta sigue siendo bastante empinada en materia de derechos humanos, pero bueno, esa es la situación de nuestro país, y para eso hay mucha resistencia e insistencia, ¿no? De que esto se tiene que poco a poco ir despejando y aclarando. Correcto, Billy. Hablamos de prevención. Cuéntame un poco
¿cuáles son esas medidas que se están tomando para que este caso ya no se replique en otras partes del país y que, bueno, ya no se dé esta noticia? Porque sin duda alguna fue un caso que marcó muchas familias, marcó muchas personas, no solo las que lo vivieron, sino que también dejan ese legado. Sí, bueno, este caso, Furukawa, me refiero en concreto, tiene bastantes años. Yo no creo que sean más de 10, en la que, digamos, se ha venido desarrollando toda esta tramitación, larga tramitación, distintas instancias de justicia y demás. Y ahora tenemos este, digamos, momento cumbre en la cual hay una sentencia y luego todo lo que ya hemos dicho. Creo que ahora lo que nos toca como sociedad es conocer lo que haya ocurrido. Si bien es cierto, este caso no ha estado ajeno a los medios de comunicación, creo que ahora, con mucha más razón, porque la Corte Constitucional lo ha dicho, y lo ha dicho en un alegato bastante extenso y argumentado, ¿qué es lo que se entiende como esclavitud? Y creo que hay una necesidad de volver este caso un caso emblemático y que nos sirva para identificar ya en nuestra realidad cosas que podrían ser similares, análogas. Creo que hay un esfuerzo para que se vea en este caso algo que no debería ocurrir, algo que no debería olvidarse, algo que deberíamos tenerlo presente, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, ¿no? Y que poco a poco podamos, digamos, erradicar estas prácticas. Eso con relación al trabajo digno, pero también con temas de discriminación, donde el asunto es tal vez mucho más complejo y antiguo. También en relación a la violencia basada en género, hay si bien es cierto, una movilización bastante masiva de jóvenes, y no estoy hablando aquí solamente mujeres jóvenes, sino también hombres jóvenes, que digamos rechazan ese tipo de prácticas que eventualmente otras generaciones han tenido dentro de casa para tratar a la mujer como inferior. Creo que eso, pensando en lo que hemos avanzado, creo que eso también nos coloca ahí algunas cuestiones favorables para el Ecuador al hacer este examen, ¿no? Y creo que ahí, si bien es cierto, el índice de homicidios de mujeres, de femicidios, ¿no?, sigue siendo alto. Hay una condena, digamos, general sobre eso. Y eso creo que de todas maneras es algo que poco a poco nos va permitiendo pensar que en algún momento la vamos a erradicar totalmente. En esto las mujeres ya, digamos, requieren su, especialmente económica, independencia, que le permita alejarse del agresor sin estar atado a él y, digamos, sufrir todo el vejamen por la mantención que se tiene y sobre la cual se mantienen los chicos, por ejemplo. Entonces creo que hay un elemento también de ir trabajando en el ámbito cultural, porque esto, si bien es cierto, tiene un componente económico. Hay condiciones económicas, materiales, que hacen que las violaciones a derechos humanos se vuelvan como naturales, ¿no? Pero hay digamos, necesidad de ir desarrollándonos culturalmente, ver en el otro o a otra persona con derechos y que esos derechos deben ser reconocidos independientemente que piense igual que yo o no, que tenga un color distinto a mí, que tenga preferencias sexuales distintas a las mías. Es un ser humano igual que yo. Y frente a ese principio, que tenga una nacionalidad distinta, y ese principio de ver ahí un ser humano hace que, digamos, vayamos reconociendo cosas que deberían, a las cuales ellos deberían tener acceso igual que yo. Correcto, sin duda alguna estoy de acuerdo en lo que usted comenta.
Si bien es cierto, las autoridades son parte importante y fundamental para que de una u otra manera los derechos humanos se cumplan, pero nosotros como sociedad, específicamente los jóvenes, ¿cómo podríamos ser parte de este cambio? Bueno, es muy importante esa pregunta en realidad, porque apela a un sector de la sociedad vital para cualquier cambio que se quiera dar, especialmente en este ámbito, ¿no? Yo creo que una de las cosas que más preocupa es la falta de distanciamiento entre las cosas que recibe como información, los conceptos que se construyen en él o en ella, como joven, y que le permita, digamos, responder de forma, digamos, solidaria, justa, equitativa. Yo creo que esa percepción de la realidad cada vez es mucho más distante. Tal vez se conoce a través de las redes sociales otras realidades, pero de la que ocurre aquí, en su propia ciudad, muchos jóvenes la desconocen. Las circunstancias en las que viven otros chicos y chicas como él, y aquí estoy haciendo una diferencia en relación a las condiciones de vida, hacen de que estos sectores de la sociedad, según sus condiciones de vida, sean distantes, sean ajenos. Parecería ser que son mundos distintos. El chico que vive en Trinitaria con el que vive, digamos, en Ceibos o en San Borondón, ni mucho más. En esto son realidades que no se conectan y que son parte de eventualmente la misma ciudad, el mismo perímetro urbano, digamos. Y creería que ahí hay una gran tarea que nos toca, porque eso apela a un interés propio. Nadie nos va a enseñar eso nace, eso es una curiosidad por saber en qué ciudad vivo, qué hay detrás, qué hay más allá, cómo viven esos otros que eventualmente son también guayaquileños o habitantes de Guayaquil. En esto creo que esa es una tarea esencial que cada joven, adolescente tiene que buscar. Eso es iniciativa propia en esto, tiene que lograr. Y esa iniciativa hay que nutrirla. Cuando los chicos preguntan, cuando los chicos se interesan por asistir a cosas como una marcha, como la que estuvimos hoy en la mañana, aquí para celebrar el Día de los Derechos Humanos, los padres tienen que, ojalá, acompañarlos o dejarlos ir con otros, para que vivan esas experiencias que hacen que estos chicos rompan la burbuja, eventualmente, en la que podrían estar viviendo. Perfecto. Incluso, Billy, justamente tengo un dato, porque hace un momento nos tocaba el tema de la agresión hacia las mujeres, y precisamente muchos de estos casos se quedan solo en estadísticas. Sin embargo, de enero a mayo de este año se aproxima que hubo 108 femicidios. Eso es lo que dicen las estadísticas. Ya sabemos que hay muchos más casos detrás de eso, pero ¿qué medidas se debe estar tomando o cómo más podemos reforzar esas acciones para que ya no sigan ocurriendo ese tipo de casos que sin duda alguna afectan directamente a las mujeres, a las jóvenes, a las niñas de nuestro país? Sí, sin duda. Y ahí hay un tema con relación a las cifras, que es algo que también deberíamos examinar, porque en relación a femicidios, unas son los números que maneja la Fiscalía y otros son los números que manejan organizaciones que trabajan en este ámbito de violencia basada en género. Y ahí hay que cotejar cosas, ¿no? Como ponerse de acuerdo para ver efectivamente cuál es la realidad. Pero en todo caso, independientemente de esas diferencias numéricas, la realidad es negativa. Es una realidad donde las mujeres siguen siendo, digamos, víctimas de violencia que termina incluso con la vida de ellas. Eso es una realidad constante. Y que ahora, por toda esta criminalidad que ahora sufrimos, de organizaciones criminales y demás, está invisibilizada en esto. Parecería ser que esta otra, la que digamos genera decretos y estados de excepción y demás, invisibiliza, anula
hace que esta que está dentro de casa pierde importancia y poco se trabaja sobre esto. Entonces, eso lo escuchábamos en varias veces en eventos que se han organizado a partir del Día contra la Violencia a la Mujer, el 25 de noviembre, hace poco. Se organizaron en Guayaquil, porque Guayaquil es una ciudad que se mueve en estos temas. Es una ciudad que constantemente convoca a los chicos y esas convocatorias son masivas, desarrolla paneles en las universidades. Es decir, es una ciudad, una sociedad guayaquileña que examina lo que está pasando, crea debate. Parecería ser que no, y esa es una percepción errada de lo que somos. En realidad, aquí hay mucha exposición de los problemas que tenemos, y eso no es malo, es todo lo contrario, es un sentimiento de salud, es un síntoma de salud, de salud en cuanto a que sí, tengo problemas, pero no los oculto, los expongo. Y cuando los expongo, la idea, especialmente de sociedad civil tenemos, es que las instituciones públicas escuchen y actúen. Esa última parte casi no lo logramos, pero en todo caso esa visibilidad de los temas adversos en materia de derechos humanos constantemente se dan, y de violencia basada en género, procurando que no se invisibilice, procurándose que esta otra violencia, que en realidad es la que nos tiene aterrados a todos, ¿no? con relación al sicariato y demás, no anule esta otra, que es mucho más antigua y es mucho más profunda, porque ocurre dentro de casa, entre parientes. Billy, estamos próximos a cumplir un año de la declaratoria de guerra interna efectuada a través del decreto por el presidente Noboa a las bandas narcoterroristas identificadas así. ¿Cuál es el balance que el comité realiza respecto a los efectos que tanto internamente como externamente se han producido y expectativas sobre la efectividad que se ha tenido respecto a esta declaratoria de guerra para reducir tanto los índices delictivos, disminuir el poder y alcances de las bandas narcoterroristas y además darle la ansiada tranquilidad a la sociedad? Sí, gracias Andrés. En realidad lo que ha ocurrido en el Ecuador a partir del 9 de enero, los distintos estados de excepción han sido o han provocado también problemas. Han, digamos, resuelto algunos temas, pero han generado otros. En realidad, me explico más. Nosotros como organismo de derechos humanos vemos que el índice de homicidios violentos en términos de seguridad ciudadana, ¿no? Comenzó a subir de forma veloz desde el 2019, y entre el 2021 y el 23 eso se volvió mucho más acelerado aún, a tal punto que el Ecuador y particularmente algunas ciudades de Guayaquil fueron catalogadas a nivel internacional como las más inseguras y violentas en esto. Y eso, digamos, está como telón de fondo de esto que ocurre a partir del 9 de enero, que es ya en el gobierno de Daniel Noboa, la militarización de comunidades y de las cárceles. El asunto carcelario, cosa particular en relación a otros países, es donde se genera esto que luego vivimos en comunidades. En otros países ha sido a la inversa, han sido las comunidades las que luego han, digamos, encendido la llamarada dentro de las cárceles. Aquí ha ocurrido a la inversa. Las cárceles se volvieron, digamos, escenario de masacres, especialmente 2021, 2022, y luego eso se extendió a las comunidades.
Ahí hay digamos, una revisión de esa cronología y de esos escenarios que están totalmente vinculados. Pero ya con la militarización, si bien es cierto, se redujo el índice de homicidios, que en un año, en el 2022, se alcanzó a tener 300 personas fallecidas en un solo año por causas violentas, la mitad en la penitenciaría. Y este año, en la militarización, con las Fuerzas Armadas ocupando los centros carcelarios, hubieron 86 crímenes violentos en el sistema carcelario, 40 de ellos en la penitenciaría. Esto sigue siendo alto, esto sigue siendo preocupante. Ya no son los 300 a nivel nacional, son 80. Sin embargo, siguen siendo números altos, pensando en que las Fuerzas Armadas tienen control sobre esos lugares de encierro, que están, digamos, ahí en régimen severo, disciplinario y severo en esto. Fíjense que nosotros hace 2 meses, después de 10 años, más de 10 años, pudimos ingresar a las cárceles. Estábamos prohibidos de ingresar a las cárceles. La Defensoría del Pueblo también ha sufrido esa, digamos, censura. Sin embargo, resultado de un fallo judicial, nosotros logramos ingresar. El juez dijo, el organismo de derechos humanos, el CDH, puede ingresar a la cárcel, y lo hicimos. Nos atendió Daniela Icaza, en ese momento estaba de directora de la penitenciaría. Una semana después fue asesinada Daniela. Pero digamos, sensación que tuvimos al conversar con ella era una persona que quería hacer cambios. Era del SNAI y estaba ahí queriendo hacer cambios, los estaba haciendo. Resultado de eso es que fallece en esto. Y esto en contexto de las cárceles militarizadas, en esto. Entonces es un control que vemos que es bastante superficial en esto. Esas vallas publicitarias donde el gobierno señala que tiene control en las cárceles y que uno las ve en las carreteras, no son precisas. Y es más, yo diría que son falsas. Porque 80 personas fallecidas dentro de lugares de encierro militarizados no es buen síntoma de control. Que una funcionaria de alto rango, como es la directora de la penitenciaría, sea asesinada por su trabajo, tampoco es una señal de control. ¿Qué cabe, Billy, si los militares no han podido frenar y detener esta crisis carcelaria? Si los índices de violencia, si bien han disminuido, no han llegado a los niveles cero. Si los filtros todavía siguen vulnerándose porque armas, droga y elementos prohibidos siguen ingresando. ¿Qué cabe entonces, Billy, respecto a la estrategia que se deba implementar a nivel macro? Porque a las Fuerzas Armadas llegaron con una esperanza para que esto ocurra y en su totalidad no ha sido así. ¿Dónde están los mayores huecos que se deben de tapar para que esto no se pueda repetir y el blindaje sea aún mayor, la efectividad de los resultados de la estrategia sea aún mayor? O sea, hay que desarrollar una política de seguridad carcelaria más efectiva y que no se concentre, no se reduzca al ingreso de Fuerzas Armadas. Está bien que las Fuerzas Armadas, digamos, tenga un periodo de control en las cárceles. Los organismos de derechos humanos en general no es que estamos opuestos a eso, porque el nivel de criminalidad y el control de organizaciones criminales de los centros carcelarios es una evidencia. No hay nadie sensato que diga que eso no existe. Todo lo contrario. Somos, digamos, conscientes, y las familias de personas privadas de libertad y llegan acá porque su pariente no está recibiendo la medicina por una enfermedad crónica que padece y que está corriendo, digamos, el riesgo de la vida. Hemos visto casos de tuberculosis
por falta, que han fallecido, personas por tuberculosis que han fallecido por falta de medicina. Y el pariente viene porque, digamos, nadie le hace caso. Y entonces recurre a los organismos de derechos humanos para que acá podamos de alguna forma algo incidir en ese aspecto que es absolutamente humanitario, en esto, la salud, que las personas enfermas en prisión puedan tener acceso a salud, alimentación, en esto. Y esto han sido hechos públicos. Sin embargo, no se debe de concentrar esto solamente en la intervención militar, tiene que ser mucho más robusta. Sin embargo, se construye una cárcel, dos cárceles, una en Archidona y otra en la penitenciaría, altamente costosas. La de Santa Elena es una cárcel en un lugar que además es patrimonial, tiene, digamos, una serie de afectaciones culturales y de vida silvestre, pero que resulta todo un enorme despilfarro. Sin embargo... Pero es necesario otra cárcel, están saturadas las cárceles, Billy. Sí, pero hay que condicionar las que ya tenemos en esto. Fíjense que el personal médico de la penitenciaría trabaja a cielo abierto. Hemos ido y las personas están en camillas a cielo abierto, en exteriores. Y ahí estos 3 médicos, digamos, atendiendo esta situación de salud. O sea, creo que hay una enorme necesidad que la inversión económica sea más robusta y redirigida en esto, que no se focalice solamente la expectativa en la intervención de las Fuerzas Armadas en esto. Billy, queremos agradecerte por tus puntualizaciones, por tus aportes, por tu visión en este importante día para Ecuador y para la humanidad, en esta conmemoración y en este, además, reconocimiento, Billy, además de las observaciones que has expresado en nuestro programa, destacado asimismo algunos de los avances en que en materia de derechos humanos el país ha logrado. Que tengas una buena tarde y una conmemoración exitosa, Billy. Gracias a ustedes. Buena tarde para todos y todas. Así es. Entonces, Billy Navarrete, sí, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, con nosotros en Altavoz. Así es, sin duda alguna información valiosa, pero ya saben que nos pueden ver todas las entrevistas y todas las grabaciones que estamos realizando a través de nuestro equipo de producción y periodistas por TikTok, altavoz.es, Facebook, altavoz.es, X, Instagram y YouTube por Altavoz EQ. Estamos con el mismo color de ropa por si acaso está viendo bien, no está confundido. No está viendo doble. Mire usted, venimos igualitos. Bueno, tenemos más noticias que compartir en La Voz del Día. Permítame ahora,
esto está, ustedes saben, ¿no? De cerca mi dificultad. Del estrado al banquillo es lo que queremos hablarles en el caso Metástasis. El inicio de este caso cumple un año en la mayor investigación de la Fiscalía que puso al descubierto cómo jueces, fiscales y muchos más cayeron en las redes del narcotráfico. Propiedades y dinero cuyo origen no convenció a la Fiscalía. Una investigación a continuación de Altavoz. Metástasis. Del estrado al banquillo. ¿Sabías que 10 jueces y fiscales del caso Metástasis aumentaron su patrimonio a $5 millones en menos de 3 años? ¿Cómo lo lograron? Imagínense un país donde jueces y fiscales se asocian con narcotraficantes para que el crimen organizado siga creciendo. Lo que parecía un panorama lejano es hoy una realidad destapada y comprobada por las autoridades. Expedientes del caso Metástasis, a los que tuvo acceso Altavoz, revelan que al menos una decena de jueces y fiscales implicados tras la investigación hicieron crecer su patrimonio casi de la noche a la mañana. Es decir, más del 25% de todos los sentenciados del caso ostentaban esos cargos. Según la indagación, en conjunto, sus bienes prácticamente se duplicaron entre 2021 y 2023. Entendamos esto, si un funcionario de carrera judicial llega en su mejor momento a ganar $5.500 mensuales, es decir, $66.000 al año, ¿cómo se explica que alguien llegue tan rápidamente, sin herencias y ni nada parecido, a adquirir casas en el país y hasta en el extranjero, oficinas y vehículos lujosos? Tan difícil de justificar fue que 3 jueces decidieron aceptar sus culpas y acogerse al procedimiento abreviado. Se trata de un juicio rápido en el que la Fiscalía negocia una pena reducida con los procesados. Así, de un momento a otro pasaron del estrado al banquillo. Ellos son Ángel Lindao Vera, juez de la Concordia en Santo Domingo de los Áchilas. Fue quien ordenó devolver la mansión en San Borondón que tenía el narcotraficante Leandro Norero y que había sido incautada. Ni siquiera tenía jurisdicción como juez, pero no le importó. Emerson Curipayo, también juez de Santo Domingo de los Áchilas. Quizás lo recuerden porque fue él quien en solo 3 meses resolvió la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado por corrupción. Pero en el caso Metástasis, fue el juez que liberó a alias Madrid y Cuyuyuy, los sicarios de confianza de Norero. Al proceso abreviado se acogió también Adolfo Gaibor, juez de Guayas, quien, según las investigaciones, utilizó su posición para favorecer a Norero y sus hermanos Israel y Johanna en una causa de lavado de activos. También ratificó la libertad de Lina Romero, esposa del narco. Todos ellos, según la Fiscalía, concedieron favores al narcotraficante y su red criminal a cambio del pago de sobornos y entrega de propiedades. Pero a la lista se suma Wilman Terán. Fue juez nacional y presidente del Consejo de la Judicatura, la máxima autoridad de la Administración de Justicia. Terán es considerado hombre de confianza de Rafael Correa, pues trabajó estrechamente con él desde el inicio de su gobierno. Antes de ingresar a la carrera judicial, Terán formó parte de las comisiones creadas por el correísmo para investigar el caso Angostura. Además, fue parte de la Comisión de la Verdad que también creó Correa. Es por eso que, según las autoridades, Correa estaba muy interesado en mantener la cuestionada estructura judicial y alertó de los primeros operativos. Tenemos esta información. Un contacto fidedigno nos comenta que se realizará hoy en la madrugada un allanamiento nacional grande contra gente que está molestando a la 1020, como él le llamaba a la fiscal general Diana Salazar. Han designado 57 fiscales para el operativo. El operativo estaría dirigido a obstruir el proceso del concurso del Consejo de la Judicatura. Para completar la lista y por conceder más favores a la estructura delictiva, más jueces y fiscales han sido sentenciados. Carlos Zambrano, juez de Manabí. Johan Marfetán, juez de Guayas. Ronald Guerrero, juez de Guayas. Víctor Alcíbar, fiscal de Santo Domingo. Y María José Aguirre, fiscal de San Borondón. Casi todos ellos no solo incrementaron su patrimonio oficial, sino que fueron descubiertos con grandes sumas de dinero que no pudieron justificar. Policías y otros funcionarios del SNAI, abogados y testaferros, también condenados, integran el resto de la red. Según las autoridades, este es un golpe directo a estructuras delictivas que se empezaron a gestar con fuerza en el país desde el 2010 y que operan hasta hoy políticamente en favor del narcotráfico.
viejas prácticas que a criterio de las autoridades deben ser desterradas y seguir sentando precedentes para aquellos jueces, fiscales y otros funcionarios que se creían intocables. En Sacando Limpio estamos ya en La Voz del Día, y a propósito del último reportaje, la ley, como lo dicen rápidamente y muchos, otros no los cumplen, la ley es para todos y la ley debe aplicarse también sin discreción. En cualquier medida, en cualquier instancia, bajo cualquier autoridad, nadie puede estar al margen de la ley, nadie debe estar al margen de la ley. Muchos sí pueden estar según sus influencias, como se lo ha demostrado a través de pruebas en diferentes casos, que la justicia inclusive está al margen de la ley. Pero hay pasos que se dan respecto a eso, sí, el debido proceso por una línea y el derecho a la defensa por otra, pero es un precedente que sirve para el país, abra mucho más los ojos de lo que lo ha abierto antes sobre lo que a viva voz se realizaba como secreto a voces y se observaba que el sistema de justicia, la corrupción, como ha permeado a diferentes instancias y esferas a nivel nacional. Y lo que nosotros lejos no es tan de lejos como deberíamos ver. Somos también parte del sistema en el que podemos trabajar para que estos actos de corrupción no se repitan. Sí, ¿cómo? Velando porque en nuestro entorno también tengamos nosotros y reflejemos un comportamiento ético, respetuoso y responsable. Porque si nosotros vemos con malos ojos actos de corrupción de los políticos, de la fuerza pública, de las instancias, las diferentes instancias de poder, las cuestionamos, pero de nuestro seno íntimo, de nuestro seno cercano, desde nuestra oficina, desde nuestro entorno inmediato, desde nuestro lugar de trabajo, desde nuestra posición como conductor en la vía pública, no ejercemos también ese respeto y ese derecho y esa consideración con nuestro entorno bajo nuestro comportamiento ético, también estamos contribuyendo a un sistema corrupto. Y también le estamos dejando muy malas lecciones a los que nos sucederán. Y nos suceden muchos también. Respecto a las entrevistas del día de hoy, sobre la que nos dio Billy Navarrete a propósito de la conmemoración de los derechos humanos, 76 años celebrándolos ya, tras esta declaratoria de 30 artículos de la Organización de las Naciones Unidas, ha reconocido, y qué bueno escucharlo de la voz de uno de sus representantes, que aun cuando han sido lentos y esporádicos, hay avances en materia de respeto a los derechos humanos. Esa voz de la sociedad que se acentúa para empezar a reconocer, para empezar a alzar la voz, para seguir cuestionando los hechos en los que sienten que los suyos han sido y se están vulnerando los derechos, es un avance importante, porque hay conocimiento, porque hay información, porque hay ganas de seguir combatiendo estos hechos violentos y enfrentarse a todas las esferas que sea necesario enfrentarse, con la guía, conducción, en muchos de los casos, con estos organismos que velan por el respeto de los derechos humanos, como la CIDH, y que han hecho a través de sus foros, de sus charlas, de sus diferentes instancias, que este grado de reflexión sea aún mayor. ¿Eso construye una sociedad mucho más equitativa, mucho más justa? Claro que sí, con la información que cada uno posee respecto a esta conmemoración, que va a ser siempre importante y que haga en cada uno de nosotros ver al otro no como un lejano, sino como un igual. Aun cuando, lo decía Billy, su manera de pensar y de conducirse sea distinta. Obviamente que hay hechos y hechos, acciones y acciones, que no nos puede ver como semejantes cuando los crímenes rebasan y violaciones rebasan la comprensión y ataque de mil y una familias. Pero ese es el aporte que hoy Billy Navarrete nos ha dado y que al menos apertura o genera esa apertura, entendimiento del otro. Y hay que poner en otro saco, por supuesto, a los hechos execrables que siguen desafortunadamente sucediendo en el Ecuador. Y respecto a lo que más temprano nos relataba el ministro de Salud, Antonio Naranjo,
sobre esta coordinación que se está efectuando. Algo que me llama la atención también es que la mirada también, como lo ha dicho la autoridad, está puesta en el sector rural, o al menos así ha estado estipulado como cabeza de gestión o parte de la gestión que el Ministerio de Salud, a cargo de Antonio Naranjo, ha efectuado para recibir además a todos esos profesionales que van a ofrecer sus servicios a las áreas rurales, a las áreas recónditas. Porque si usted como usuario del servicio público en alguna medida accede y se siente desafortunado por el servicio que recibe y en alguna medida no cumple con sus expectativas, imagínense si en las ciudades más pequeñas, cantones y sectores rurales, carecen también de muchos otros recursos, ¿cómo será la atención ahí? Y ahí es cuando la autoridad reconoce que debe potencializarse aún más estos centros y subcentros y acceso directo que las poblaciones vulnerables y rurales, sin que tengan el acceso rápido como los tienen las grandes ciudades, puedan recibir oportunamente. Otro de los desafíos que la propia autoridad describe deberá instaurarse para el 2025. Mejorar la atención en las áreas rurales, como lo ha anunciado, el dotamiento de medicinas, que ya avanza en algunos casos, como lo describió, en un 84%, en equipamiento también, que ha ido evolucionando en diferentes casas asistenciales a nivel nacional, procurando que el ganador de esto sea el servicio ciudadano. Cuando va a recibir y buscar una atención de emergencia, se la entregue sin condiciones y con todo ese bagaje profesional que la salud amerita para salvar, por ejemplo, una vida en tanto los centros, subcentros y hospitales públicos. Pasando limpio, parte de lo que ha ocurrido el día de hoy. Pausa y venimos. Esta fue la voz del día. Así es, Andrés, muchas gracias por Del invitarme. programa, diríamos, ¿no? Bueno. Siempre agradecido yo por permitirme estar en tu programa. Qué honor, qué honor. Ah, es mi programa. Bueno, Andrés, te dejo aquí las redes de mi programa. Sí, ahí están en sus pantallas. Correcto. ¿Qué color quedamos mañana? Rojo. No. No sé. Lo podemos debatir. No tengo camiseta roja. Deberíamos hacer una encuesta en Instagram, ¿verdad? ¿De qué color venimos mañana? Claro. Ah, sí, ¿no? A ver, pónganse de acuerdo qué color viene mañana. Si puede ser un Me azul parece. o un negro. También voy a buscar en el armario. Mientras tanto, recuerden que nos pueden encontrar ¿No en tienes TikTok. Sí tengo. No, sí. Bueno, Andrés. Una camiseta negra tampoco. Hace como un Que no par de días. No te estoy dejando que despidas del programa. No quiere que se acabe, pero bueno, en TikTok nos encuentran como altavoz.es, en Facebook como altavoz.es, en X, en Instagram y en YouTube como altavoz.eq. Y si tengo color negro, voy a traerlo. ¿Mañana? Mañana negro entonces. Bueno. Ok, hecho. Quedamos. Listo. Chao, hasta mañana. Gracias.